pues bienvenidos. Miren, les habrá llamado a quienes vieron el tema de la clase de hoy, que sin mayor especificación puse concierto Jorge Federico Osorio. Bueno, ¿qué pasa? El jueves 6 de junio, o sea, de este jueves en 8, el Conservatorio Nacional de Música, que dirige Silvia Navarrete, invitó al pianista mexicano quizá con más éxito, no quizá, seguramente más respetado internacionalmente, que es Jorge Federico Osorio. Yo recuerdo la primera vez que escuché hablar con él, o acerca de él más bien, fue en eh, un intermedio todavía en la temporada sinfónica de Bellas Artes, que una de las personas con las que mi papá platicaba era el papá de él, Juan José Osorio, que era líder de algo de músicos, líder sindical, pero un hombre muy poderoso. Su esposa era una gran pianista, quizá pianista mexicana, recuerdo María Teresa Rodríguez, eh, de esa generación, Silvia es más joven, pero de esa generación de cuando yo básicamente eran María Teresa y Luz María Puente, que era la mamá de Jorge Federico Osorio. Recuerdo dos eventos de ella. Uno, cuando vino ni más ni menos que el Concertgebouw de Ámsterdam con Haydn en el 82, ella tocó al piano el concierto de Schumann. O sea, Haydn no iba a permitir a alguien mediocre. Y luego, en más de una ocasión, pero yo me acuerdo como si fuera ayer, en el que está frente a Santo Domingo, creo que es el Palacio de Medicina, allí en medio, que también llegué a oír allí a Eduardo Mata, en medio ponían el tapanco más bien al fondo, pero era un patio de un edificio colonial muy bello. Y la acústica no era tan mala y allí era tan buena, es más, creo que sí estaba techado, no sé con qué sistema, pero que tocó. eh, Me acuerdo que Shering estaba y ella era su acompañante en el piano y entre otras cosas, allí en ese concierto yo conocí la sonata de César Franca y ella, pues no, digo, obviamente el importante es Shering, pero para que te escoja hasta como acompañante, pues no a cualquiera. Entonces yo creo que de allí viene ya el talento de Jorge Federico. Yo recuerdo, creo que nunca lo he escuchado en recital, pues va a estar muy, muy interesante. Además se va a tocar con un piano recién comprado en Alemania. Excelente piano. Entonces, miren, ese jueves, en lugar de clase, nos vamos a ir al concierto, los que gusten, pero pues qué rico prepararlo antes. Ahora, yo le di una miradita a ojo de pájaro al programa y entonces empieza con Bach, sigue con Schubert, luego hay un intermedio, luego siguen unas obras de Brahms y luego cuatro piezas cortas mexicanas. Yo creo que es un programa agotador, pero este señor Jorge Federico es muy fuerte. Recuerdo, esto debe de tener ya un buen, hace unos 20 años. Es mi contemporáneo, no es exactamente el mismo año que yo. En 51, tenemos 73. Bueno, este señor Jorge Federico es muy fuerte físicamente, para tocar el piano cuando menos, porque en una ocasión, recuerdo, yo fui en domingo y fue algo inolvidable. Tocó el concierto número uno y el concierto número dos de Brahms y estuvieron sensacionales y la sala en esa se venía abajo. Me acuerdo que
él levantaba así el pentagrama con la cara de Brahms, ¿no? Porque como que el agradecimiento era para Brahms, no es que para el bellísimo, de esas jornadas padrísimas. Bueno, entonces les voy a leer un poco de quién es Jorge Federico Sordo. Yo recuerdo que una vez un buen amigo de mi papá, el pintor Leonardo Nierman, también melómano, nos platicó que estuvo en Londres y que oyó que iba a estar Osorio y que trató de ir seguramente en el Whitmore Hall, pero probablemente, no, eso sí no lo puedo asegurar, y que estaba sold out, quiere decir agotado. O sea que es de un grandísimo nivel. Desde los 3 años tuvo maestra en casa, ni más ni menos que su mamá, Luz María Puente. Hijo, yo recuerdo que era horrible cuando mi mamá nos daba clases, ella nos daba clases a mi hermana y a mí de inglés. No, no, eso acababa en bronca invariablemente. No, en mi caso no funcionó. Yo creo que no es fácil que el papá sea el maestro. Pregúntenle a Mozart, por ejemplo. Bueno, a los 17 años, bueno, nace aquí en la Ciudad de México, con Bernard Flavigny, y con esto logra una beca en el Conservatorio Nacional de Francia en París. Y luego, ni más ni menos, que logra entrar, pues yo creo que esto es de lo más fuerte, que al Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Para entrar allí, ya me imagino, yo creo que los exámenes de oposición han de ser brutales. Eh, Entre otros maestros, este yo lo conocí muy bien, Georg Demus. Me acuerdo la última vez que vino, tocó el Opus 25 de Brahms, Divinos, tú. Eh, y yo lo estaba esperando a la salida comiendo chicharrones y le ofrecí, pero pues no quiso. Eh, muy buen maestro, sin duda. Ah, bueno, este célebre, Nick Haas, Nadia Reisenberg. Ah, estudió música de cámara, miren, para maestrito, ¿no? Con Nathan Milstein. Y luego, bueno, esto estamos hablando de palabras mayores. Yo creo que de la generación anterior todavía, no bien anterior, quizá dos anteriores a Jorge Federico Osorio, hay un pianista importantísimo. O sea, quizá en esa época los grandes son Brendel, eh, Schnabel, sin duda, quizá es de los más. El más reconocido es Sviatoslav Richter. Pero un alemán beethoveniano y schubertiano, por cierto. Maravilloso porque grabó todas las sonatas de Schubert, que es Wilhelm Kempff, etcétera, digo, pero este es de los grandes. Bueno, obviamente, Horowitz y Richter, este, los tremendos. Pero Kempff está casi a ese nivel, sin más que, es más, tiene una Hammerklavier de Beethoven que es quizá la mejor. Bueno, el repertorio de Jorge Federico es enorme, y normalmente es promotor, y más estando aquí con nosotros, de la música mexicana. Entonces, para que lo conozcan, vamos a poner su semblanza, él platica un poquito y para que lo vean hasta físicamente. Yo llegué al piano y es más, yo empecé a estudiar música tocando violín y obviamente el piano es un instrumento maravilloso. Todos los elementos de la música, la armonía, el ritmo, se hace como que de todo. Y los pianistas somos realmente suertudos, digamos, por el repertorio tan vasto y tan maravilloso que existe. Ricardo Castro, de Villanueva, conciertos contemporáneos también, el concierto de Alexis Aranda, compositor mexicano que me escribió el concierto para mí. También le estrené una sinfonía concertante al
maestro Jiménez Mabarak, quien fue mi maestro de armonía. Y pues hay todavía mucho por descubrir, así es que vamos poco a poco. Creo que lo bonito y lo emocionante de este momento es que ya hay mucha gente, muchos pianistas, muchos jóvenes que también ya empiezan a interesarse mucho más y redescubrir a los compositores mexicanos. Siempre descubre uno cosas nuevas, por ejemplo, obras más contemporáneas. Por ejemplo, a mí ahorita me encantaría reacercarme a Bach, ¿sí? Entonces, Mozart igual, Brahms siempre, Schubert, mucho más Ponce también. Gente que viene a conciertos por primera vez, es fascinante ver las reacciones y lo que sienten a veces público nuevo. Y hablo no de que yo siento que para el público nuevo o al público que se le considera que no conocedor, hay que ofrecérselo con el mismísimo respeto en lo que supuestamente se tiene que hacer para los conocedores. Es un proceso que no se termina. Y aún obras que haya uno estudiado de joven, bueno, después de muchos años, pues las ve uno totalmente diferentes. Y a veces aún antes de salir al escenario, cositas que ve uno, dice, ¿cómo es que no vi esto? ¿Cómo no me di cuenta? ¿No? Hasta el último momento está uno experimentando, buscando. Bueno, pues realmente un orgullo mexicano. Y yo creo que de tontos nos perdemos porque el programa está fascinante. No lo pienso poner en el mismo orden porque, como les decía, Jorge Federico es atlético. Y entonces estuvo muy chistoso porque yo vi que pesaba Bach, Schubert, luego Brahms, Ricardo Castro y Manuel M. Ponce. Entonces yo pensé, "Oh, qué bueno, porque la verdad, por angas o mangas, todavía hay, sobre todo de las primeras, sonatas para piano que, por cierto, cuando la época de los CDs, compré todas completitas, precisamente con Wilhelm Kempff. No, 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 un señor, no, 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 no. Bueno, otro importantísimo alemán, pero creo que vivía en Francia, Walter Gieseking, también maravilloso. No, hay muy buenos, muy buenos. Bueno, eh, pero entonces dije, voy a conocer otra sonata. Y el sábado que me pongo a preparar la clase, para mi sorpresa, es la última de todas las sonatas, que es un mundo, un verdadero mundo. Yo creo que, lo he dicho, ¿no? Es mi sonata para piano favorita de todas. Yo recuerdo, creo que la he escuchado nada más 2 veces en mi vida. Muy bien tocada la primera y la segunda con Andras Schiff en Nueva York, excelso, sí, espectacular. Eh, yo la pondré con mi versión favorita, no la encontré con mi maestro Sori, pero este, muy probablemente hoy de todo lo demás, vamos a ver cómo andamos de tiempo, porque la 960 es de una clase completa y es de una importancia y va a ser lo segundo que va a tocar en el programa. Entonces, vamos a empezar con algo. Miren, de Ricardo Castro, les voy a platicar. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión quería yo dar una clase de música mexicana? Estando en San Diego, recuerdo muy bien, a que voy dando como 6, porque la verdad México tiene una riqueza y ya verán lo que tiene también. Bueno, Ricardo Castro es de Durango, ni siquiera de la ciudad. Miren, cuando pienso en el estado de Durango, fuera de Gómez Palacio y Durango, en un estado tan enorme, cuesta trabajo recordar otros nombres. Es un estado poco poblado. En una época se hacían muchos westerns. Yo he estado, bueno, una vez lo recorrí en carro muy desértico y otra vez en la ciudad de Durango, que tiene su encanto.
Ahí nació nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria. Bueno, nace en el año de 1864 y muere aquí en la Ciudad de México en 1907, muy jovencito, a los 43 años. Es pianista y compositor romántico. Lo consideran el último romántico del Porfiriato. Empieza a estudiar música a los 6 años y toda la familia se viene a México y entra al Conservatorio Nacional de Música. Sus maestros de piano son Juan Salvatierra y Julio Duarte. De composición, Melesio Morales. Me suena mucho Melesio Morales. Se graduó ya, fíjense qué antiguo es el conservatorio. Por cierto, el concierto obviamente va a ser en el conservatorio. Eh, y como que lo hace pro bono para ayudar al conservatorio, que se me hace un bello detalle, porque estos señores, alguien como Jorge Federico debe cobrar buenos dólares. Se graduó en 1883. Su sinfonía tiene obra de todo, tiene inclusive una sinfonía número 1 que va a estar muy interesante. Su sobrenombre, creo que puesto por él mismo, es Sinfonía Sagrada. Lo más famoso es un vals que se usó hasta como principio de una telenovela muy famosa, Vals Sentimental o algo así, no recuerdo el nombre ahorita exactamente. Es becado a Europa de 1903 a 1906. Fíjense cómo preocupaban en Porfiriato la cultura. Eh, Pasa por muchas ciudades como discípulo, pero también como maestro, por París, por Berlín, por Londres, por Bruselas, por Roma, por Milán, por Leipzig. Eh, el que lo apoyaba mucho, un hombre muy influyente en la educación en México, ni más ni menos que don Justo Sierra. Y además Castro le dedica obras. Tocó ni más ni menos, y platicaba y demás. Estaba yo leyendo un libro sobre los grandes pianistas y se dice que probablemente, no sé si del mundo, probablemente del mundo, pues fue Liszt, pero que el mejor o la mejor pianista americana no de Estados Unidos, del continente americano completo fue la venezolana Teresa Carreño. Y con ella tocó y estudió Ricardo Castro. Entonces, imagínense. Cuando llega a México lo nombran director del conservatorio y a los pocos meses muere de pulmonía, pobrecito, a los 43. Bueno, esa es la historia de Ricardo Castro. Y de él traemos dos obras. Sí, imagínense ustedes de veras la música, hoy lo tomamos un poco a chiste, ¿no? Pero la música de los señoritos de Porfirio Díaz, de la alta sociedad mexicana, que era muy romántica, todos estos compositores adoran a Schubert, lo adoran, es su novela, ¿no? Vamos a poner, pues miren, con Silvia Navarrete, mi querida amiga, la directora del conservatorio, Berceuse de Ricardo Castro. Por favor.
Me pareció muy bello. Miren, a mí me sonaba como a gotitas, inclusive después como todo esto así como vaporoso, romántico, casi llegando a lo cursi, casi que es mucho del romántico. Eh, Siempre tiene un toque mexicano y yo creo que somos un pueblo que tendemos a, lo, a llorar rápido, digamos, a ser un pueblo muy sentimental. Entonces eso se nota en la música. Eh, de veras, muy, muy bueno. Bueno, creo que pronto merecería la pena dar otras clases de música mexicana para que yo mismo aprenda más. Pero no solo en pintura, también en música y en general, bueno, nuestra cultura es espectacular, hay que fomentarla, ¿no? Han pasado cosas graves en cultura. Lo que va a tocar, empezando la segunda parte del concierto, son las cuatro baladas Opus 10 de Brahms. Entonces les platico la historia. La compone Brahms a los 21 años. O sea,
Acuérdense que Brahms empieza su vida musical en cabarets y no precisamente de muy buena nota, digamos. Era uno que se llamaba El Erizo Rojo. Era una especie de prostíbulo elegante. Eso creo que le causó complicaciones mentales sexuales en toda su vida. Que su vida sexual es un misterio absoluto que para esta clase no importa, es si su amor con Clara Schumann ya de viuda fue platónico. ¿Qué más? Bueno, es problema de ellos, o fue problema de ellos. Bueno, se la dedica a Otto Green. Fíjense qué interesante. Son 4 baladas y cada una es en otra tonalidad. Eh, bueno, eh, esto, como les digo, no lo encontré ni con el maestro Osorio, ni con Silvia. Entonces, pues ya me tocó escoger a ver qué había en YouTube. Y eh, inclusive en una de ellas, no sé en cuál, Esteban, te mandé 2 versiones, creo que es o la 2 o la 3, que con 2 grandes, con uno del cual he hablado muy poco en la clase, que es Michelangelo, como Michelangelo Benedetti, un pianista muy especial, muy sui generis, del cual yo creo que vale la pena que les dé una clase completa, pero importantísima. Digamos también contemporáneo de Richter, o quizá poquitito después. Y el otro, bueno, ya lo conocemos y es un portento del otro lado de la cortina, Emil Gillels, que se acuerdan que Impromptus de Schubert. Esta la quiero dar doble para que hagamos un ejercicio comparativo. La 3. Bueno, entonces les voy a platicar lo que yo noté cuando escuché la 3. Yo la escuché con Gillels, pero miren, tiene golpes, luego suena muy eslavo, está ya eso insistente, como que así, como que truena los dedos y, y repite. Es un Brahms joven, como les digo, y está experimentando. Hay cosas que no me sonaron tan conexas. Eh, Acuérdense que en el romanticismo, como en la guerra y en el amor, todo se vale. Eh, claro, cualquier experimento puede ser una porquería, pero estos son experimentos de Brahms, y se oye. Eh, es el Brahms más lúdico, o sea, más juguetón que recuerdo. Este movimiento es un intermezzo, es como un intermedio. Eh, no está como tan conectado todo el discurso musical, toda como la estructura. Yo más bien siento que esto es como poesía en lugar de prosa. Eh, en poesía, bueno, en prosa, yo en eso soy hasta sangrón, un poco fijado en una buena ortografía o una buena gramática en general. Pero la poesía es muy distinta, la poesía rompe las reglas gramaticales, ¿no? Se puede escribir así, pues, una Z, sí, como digo, eso es poesía. Bueno, o sea, la poesía por definición sería romántica, yo creo. No siempre, ya ven que antes tenían unas reglas tremendas que sílabos, qué difícil. Eh, eh, entonces digo, esto es más poético que de prosa. Puse también es más sagrado y profundo, hay contrapuntos bellísimos. Eh, Justo lo que decía Jorge Federico de la maravilla del piano. Bueno, en el piano, al haber 2 melodías, pues puedo hacer contrapuntos, barrocos inclusive. En cambio, en los instrumentos de cuerda es una sola línea. Eso varía también.
Eh, y luego por allí y en todas las cuatro sigue presente Beethoven. Él es un gran admirador de Beethoven, muchos años después inclusive. Esto lo compuso ¿en qué año? En 1800, no, ya llevaba un buen rato de muerto Beethoven, y muere en 1827. Pero no deja de homenajearlo todavía un tiempo después en su primera sinfonía en el cuarto movimiento, pues es un homenaje a la novena. Ok. Entonces, por favor, primero con el Miguel Ángel Benedetti y luego con Emil Gils, por favor. Es la balada Opus 10 número 3. Bueno, le agregué eh,
que me encantó la versión. A veces suena un poquito como trabalenguas, pero en un programa, y esa repetición, bellísimo. Y lo que, cuando lo hace, que había yo puesto más sagrado y profundo, este lo da como con agudos, bellísimo. Bueno, ahora vamos a comparar lo mismito con otro grande, el soviético Emil Gilels. Miren, compararlos es verdaderamente muy, muy difícil. Eh, ¿Cuál me gustó más? Pues los dos, francamente, están espectaculares. Bueno,
Entonces, ya que estamos con Brahms, estas 4 baladas, bueno, les platico. Vamos a poner la 1. Yo las escogí, las dos son, miren, ¿por qué vale la pena escucharlas de este jueves en ocho? Porque lo mismo que les dije respecto a la novena del siglo XXI, bueno, la balada Opus 10 del siglo XXI, número 1, o número X. O sea, lo que estamos viviendo, que el domingo hay elecciones, que el mundo está muy caliente, que no hay estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabe, lo siente y lo debe de proyectar un artista del tamaño de Jorge Federico Soyo. Por eso dudo mucho que se escuche como la acabamos de escuchar, porque todo eso, vamos a decir, ni avance ni retroceso, desarrollo de la humanidad que va pasando con el tiempo. Ahora estamos en tiempos convulsos. Pero todo eso tiene que ir impreso, si no en la partitura, sin la interpretación de la partitura, inclusive el desarrollo de los propios instrumentos y de la propia evolución del oído humano. No se vivía con el ruido que vivimos hoy entonces. Probablemente la manera de escuchar es diferente. Ok. Entonces, de la primera, ¿qué fue lo que puse? Grave, serio, cada nota tiene peso, un toca lento. eh, esto es que esta yo la vi con Sokolov todavía. Es que les puse, vive en el piano. ¿Saben qué? Yo no sé si esa es una maldición de los pianistas, pero le pasó a Glenn sobre todo al final. Y Sokolov, ¿saben qué? Como que viven adentro del piano. Entonces, desgraciadamente la postura está. Todos se hacen jorobaditos. O no todos, algunos. Hay otros, al contrario, muy erguidos de toda la vida, muy elegantes. Pero hay otros como que ya les vale y como que están adentro, así como que hagan de cuenta la sensibilidad de la yema del dedo. Así es con Soco. Bueno, ese es otro que vienen todas juntas que también vale la pena que escuchen a los que les esté gustando. Grave, serio, cada nota tiene peso. O sea, aquí oigan, cada nota en sí es todo un cosmos. Eh, la belleza del sonido. Hay partes rítmicas, aires románticos, machacoso. Ah, aquí van a reconocer la quinta sinfonía de Beethoven, el ta 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 tan. Y luego es muy fuerte y repite más pícaro y termina. Ok. Entonces ahora la balada número 1.
Se aplaude hasta el final de la cuarta, ¿eh? Ojo. Bueno, pero les platico. Ojalá y muchos vengan al concierto, está bellísimo el programa. Bueno, miren, lo único que puedo agregar de lo que oímos es que yo no sé si por un prejuicio o porque lo he hecho poco, porque de veras como les he dicho tantas veces, ¿no? El repertorio en general de esta clase de música es tan vasto que no da tiempo. He oído poco y también tenía yo un prejuicio porque la sentía tan difícil cuando la ponían a mi papá o en casa de los Abre. Las obras para piano de Brahms, para piano solo de Brahms, pues son una maravilla. Miren, la que diría yo que conozco, si se puede llamar relativamente bien, eh, es la primera sonata, es una delicia. Eh, Estoy acostumbrado a las sonatas para cello, para violín. Las de piano solas son una maravilla y tienen muchos nombres en melodías para piano, pero pues hace maravillas. Bueno, entonces en la clase trataré de dar más música fíjense, más música mexicana, más música para piano solo de Brahms. Y eh, como lo hace aquí Gilels, suena hasta la furia beethoveniana. Acuérdense, es un Brahms muy joven que está literalmente enamorado, como todos los románticos de Beethoven. Beethoven es esa fuerza, ese enojo, se le nota muy bien a Gilels, toca que además ya se ven ¿cómo les diría yo? Los primeros esbozos del autoritarismo y de la sabiduría de Brahms. Bellísimo. Apenas les digo en dos clases, yo no sé cómo le vas a hacer el maestro Osorio, pero pues, qué padre para nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar. Mira, ponte una pieza, por favor, que se llama Balada Mexicana de Manuel M. Ponce. Y les platico quién fue Manuel M. Ponce, otro músico mexicano tan importante que la sala anexa a la sala principal de Bellas Artes es la sala Manuel M. Ponce. Es importante. Casualmente, fíjense, hay dos estados de la República en donde se dan extraordinarios pintores, que son Oaxaca y Zacatecas. Pero estos dos músicos, igual que Silvestre Revueltas, que también es duranguense, son de estos estados, digamos, secos de lo que sería el principio del noroeste del país, ¿no? Durango, Zacatecas, todavía un poco pegado a Jalisco, pero muy buenos músicos. Miren, Manuel M. Ponce nace en 1882 y muere en 1948, ya bien entradito el siglo XX, hacia la mitad del siglo XX, a los 66 años. Era de una familia, no era precisamente de la ciudad de Zacatecas, sino de una población minera, porque su papá casualmente era el ¿cómo le llaman? Tenedor de libros, no contador siquiera, sino tenedor de libros de la mina más grande de plata del país, entonces era una gente acomodada. Y como se acostumbraba en esa época, junto con la señora tuvieron 12 hijos, del cual Manuel María era el más chico. Pero hubo cuatro hermanos músicos, porque la mamá era muy aficionada a la buena música. Eh, La mamá se llamaba Josefina, pero le decían Pepita, y la maestra de piano de Zacatecas era Refugio y le decían Cuquita. Entonces así empezó a estudiar Manuel María el piano. Eh, y
Luego le entró muchísimo interés por la música de Beethoven. Eh, en el mismo Zacatecas estuvo en el coro de la catedral y también tocó el órgano. Y en el año de 1900 viene a la Ciudad de México, en 1901 ingresa al conservatorio y también se gana una beca para irse a Europa y se va al conservatorio de Bolonia. Luego se va a Alemania, en donde estudia ni más ni menos que con Martín Krause, que era discípulo directo de Franz Liszt, casi nada. Eh, y luego ya regresó a México, pasando por Cuba. Luego fue director de la Orquesta de México, que es como el anticipo de la Orquesta Sinfónica Nacional. eh, Se vuelve a ir a París para estudiar con el autor, ustedes lo deben de recordar, por fantasía del aprendiz de brujo, que es Paul Dukas, un compositor francés bastante importante, muy importante. También es director, igual que Ricardo Castro, del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Música. Es el primer músico que obtiene el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y después de que muere y lo entierran, es exhumado para que lo lleven, que dicen que ahorita está abandonadísimo, que da tristeza. En el Panteón, creo que de Dolores, en Constituyentes, está la rotonda de los hombres ilustres. Pero que algún día me interesaría visitar, pero parece que ahorita está hecho un desastre. Eh, es romántico, tiene igual el sabor mexicano, pero igual ya está muy influenciado por la música impresionista de Europa. Junto con José Rolón se consideran los dos impresionistas mexicanos. En pintura hay un pintor maravilloso, Joaquín Clausel, impresionista mexicano. Eh, Él decía que había tenido toda la fama, pero no los centavos. No, no era muy hábil para la cuestión económica. Por ejemplo, su obra más conocida es su canción Estrellita, y no se le ocurrió registrarla para derechos de autor y se volvió de uso popular, digamos, sin, dicho en otras palabras, sin regalías, ¿no? Eh, Tuvo amigo de músicos contemporáneos muy importantes, muy, muy importantes, como el gran guitarrista Andrés Segovia, tiene mucha obra para guitarra, entonces. Heitor Villalobos, el brasileño con sus famosas bajianas. Yo me acuerdo con una pianista brasileña, Cristina Ortiz, creo que discípula de João María Pires, la portuguesa. Eh, en una obra de Villalobos, Momo Prechoso, algo así como de la brujería brasileña, espectacular. Eh, de Moreno Torroba, del famoso ese todavía vino, me acuerdo cuando la época de López Portillo ya totalmente ciego, y López Portillo lo trató con cierto desprecio porque era franquista. Y bueno, López Portillo era casi comunista, le veía mucho por los pobres. Entonces, hasta perdón les pedía, y lloraba cuando les pedía perdón. Eh, mejor hubiera gobernado bien. Bueno, el caso es que vino y es Joaquín Rodrigo, el famoso compositor, entre otras, del tema musical de la película El Cid con Charlton Heston y Sofía Loren, pero que aparte es muy conocido ese concierto, el famosísimo, yo diría ya quizás está un poco choteado concierto de Aranjuez para guitarra, bellísimo. Es el primer músico mexicano
de proyección internacional, sin duda alguna. Se le considera el padre del nacionalismo musical mexicano, eh, y tiene un discípulo que todavía lleva esa corriente a su cúspide, que es ni más ni menos que Carlos Chávez. Tenía mucho las ideas de la Revolución Maderista, era amigo de López Velarde, del pintor Saturnino Herrán. Y yo diría, de lo que hemos visto últimamente, que es una especie de Bela Bartók mexicana. O sea, modernizan. Quizá la diferencia con Bela Bartók es que de las melodías populares, como que toma todo el desarrollo muy revolucionario de la música, que lo mismo hace Ponce, inclusive un poco menos notorio Ricardo Castro. Pero yo creo que Ponce aparte agrega otro elemento que vendría siendo eh, moderno y al mismo tiempo nacionalista, pero nacionalista ideologizado. Y todo esto porque es de esa corriente, sin duda alguna, lo que se llamaba el nacionalismo revolucionario. Era una época en donde eh, México tenía un prestigio cultural tremendo, en la época donde Torres Bodet era el secretario de Educación, y cuando yo era niño, y Diego Rivera, y vivían todavía los tres grandes muralistas. Era una maravilla la fuerza que se sentía todavía yo creo que viene del Ulises Croyo de Vasconcelos, ese orgullo, ¿no?, mexicano. En fin. Vamos a poner entonces, por favor, de Manuel M. Ponce, esta obra que yo creo que va a retratar bien lo que les digo, que se llama Balada Mexicana. Que la escuché, que puse, es muy conocida, noté influencia de Villalobos y tiene ritmos muy interesantes.